Chéquense nomás el negociazo que se aventaron en el puerto de Veracruz. Resulta que el pollotón de Patricia Lobeira salió más caro que cenar en Nueva York. Y agárrate, porque mientras unos se llenan los bolsillos, en el malecón se desató el chisme y la furia. Un extranjero se quiso llevar de corbata la inocencia de una niña de 7 años. Lo cacharon los comerciantes y el muy listillo corrió a esconderse al Hotel Emporio. Pero la cosa se pone color de hormiga en el centro del estado. En Maltrata y Mariano Escobedo, la tierra escupió el horror. Hallaron 2 fosas clandestinas porque el olor ya no se podía ocultar. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. Pollotón millonario. En el puerto de Veracruz, un programa social que sonó a despedida terminó oliendo a negocio raro. Pollos, muchos pollos repartidos como apoyo ciudadano, pero comprados a precio de restaurante fino. Y el dato no lo suelta el chisme, lo documenta un reportaje de La Silla Rota Veracruz. Y es que aquí el punto no es regalar comida, el punto es cómo, con quién y a cuánto. Y cuando empiezas a rascarle, el pollotón deja de verse tan solidario y empieza a levantar cejas, incluso entre quienes ya están acostumbrados a estos finales de administración. El gobierno municipal de Patricia Lobeira, según este reportaje, compró 30,000 pollos enteros por 6 millones de pesos. 200 pesos cada uno, 2 kilos promedio, precio cerrado, y el programa se vendió como un último esfuerzo para la gente, aunque ya había voces internas diciendo que no era momento. La compra no se hizo en mercados del puerto ni con proveedores locales, se contrató a una empresa de la Ciudad de México llamada Dos Berucci. Hasta ahí todo legal, pero el detalle es lo que vino después y quién es ese proveedor. Dos Berucci no solo vende alimentos, en papel también vende encuestas políticas, discursos para campañas, manejo de imagen y hasta cabildeo. Todo en una empresa, pues digámosle así, todóloga, sin página oficial y aún así convertida en proveedora consentida del ayuntamiento. Los pollos que entregó no eran suyos, eran de una marca comercial que cualquiera encuentra en supermercados del puerto a precios mucho más bajos. Y la cuenta es sencilla, el municipio pudo gastar menos de la mitad, pero pagó el doble. La Silla Rota Veracruz revisó documentos, precios de mercado y contratos. Si el patrón se repite. ¿Cuál es el patrón? Pues bueno, Dos Berucci ya había sido beneficiada antes con ventas de aguas, sueros y bebidas para Carnaval y Semana Santa. Montos altos, siempre por invitación, siempre la mejor opción. No es un tema de intención social. El problema está en la operación, en cómo se elige, en cómo se compra y en cómo nadie explica por qué sale tan caro algo tan básico como lo puede ser el pollo. Pero bueno, el caso no acusa personas, pero sí exhibe prácticas. Programas que suenan bien, pero se ejecutan mal. Proveedores lejanos cuando hay oferta local, precios que no cuadran y una normalización del así se hace que ya cansa. La crítica además no viene de la oposición, viene de los números, de los contratos, de los precios en anaquel. Este reportaje de La Silla Rota Veracruz no habla de pollos, habla de cómo se usan los programas sociales cuando el reloj ya va de salida. Y deja una pregunta abierta: ¿cuántas veces más se va a confundir apoyo ciudadano con negocio bien acomodado? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Depredador extranjero en Malecón de Veracruz. Sí, en pleno Malecón de Veracruz, zona turística, zona familiar, una tarde común se rompió de golpe. Un extranjero fue señalado por comerciantes de tocar a una niña de 7 años y de intentar llevársela. No en un callejón, no de madrugada, a metros del mar y frente a todos.
este caso no es menor, porque aquí no solo está la agresión, está la reacción tardía, el encierro del señalado en un hotel y la sensación de que algo no funcionó como debía desde el primer minuto. Según el relato, el hombre de nacionalidad danesa aprovechó que los padres de la menor atendían su negocio. La niña lo señaló, los comerciantes lo vieron y cuando el sujeto notó que había sido descubierto, pidió disculpas en inglés y salió corriendo. La persecución terminó en el Hotel Emporio. Ahí el extranjero entró y fue resguardado por seguridad privada. Afuera, alrededor de 60 comerciantes se quedaron esperando, no para lincharlo, sino para que no se les fuera. El problema vino después porque personal del hotel habría impedido el acceso. Trató de sustraer a mi hija menor de 7 años. Se le pidió apoyo a las autoridades, pero desafortunadamente la autoridad ahorita no puede hacer gran cosa porque aparentemente el hotel con sus políticas internas están intercediendo. Policías estatales dijeron que no podían ingresar sin orden judicial y mientras tanto el señalado seguía adentro en una habitación protegido por paredes y protocolos internos. Pero bueno, la familia denuncia que la patrulla tardó cerca de media hora en llegar, pese a estar en el primer cuadro de la ciudad. Y ahí es donde la indignación crece, no por la falta de discurso, sino por la falta de reacción. El padre de la menor lo dijo sin rodeos. ¿Con qué confianza trae uno a su hija al malecón si alguien puede intentar llevársela y esconderse en un hotel sin que pase nada de inmediato? No fue un discurso político, fue miedo real, porque la presión social se mantuvo hasta la noche. Finalmente, el extranjero fue detenido al salir del hotel y puesto a disposición de las autoridades. DIF acudió para atender a la menor y también a su familia, pero el ayuntamiento confirmó la detención, la fiscalía hará las diligencias y eso es lo institucional. Pero el fondo es otro. ¿Por qué tuvo que haber cerco ciudadano para que avanzara el caso? ¿Por qué el resguardo privado pesó más que la urgencia pública? Porque aquí no se juzga la nacionalidad, se revisa respuesta y lo que queda es una alerta. Cuando la calle reacciona más rápido que el sistema, el problema no es la gente, el problema está en todo lo demás. Noticias locales. Fosas en el centro de Veracruz. Sí, en la zona centro de Veracruz la tierra volvió a hablar. 2 fosas clandestinas, 2 municipios distintos y el mismo resultado. Cuerpos enterrados, silencio previo y familias que todavía no saben si ahí está alguien que llevan tiempo buscando. Ocurrió en Maltrata y en Mariano Escobedo. No fue un operativo anunciado ni una búsqueda programada con reflectores. Fueron llamadas de vecinos, olores, hallazgos que obligaron a entrar a lugares donde nadie quería mirar. En Maltrata, en la colonia La Gota, los restos estaban en una ladera del cerro. Ahí, donde el terreno parece esconderlo todo, el cuerpo estaba tan deteriorado que no fue posible identificarlo en el lugar. Solo se pudo confirmar que se trataba de un hombre. El protocolo se activó después, custodia, orden judicial, ingreso del equipo forense, todo conforme a procedimiento. Pero el dato duro es otro. Ese cuerpo llevaba tiempo ahí, sin nombre, sin historia pública, sin respuesta. El segundo hallazgo fue en Mariano Escobedo, colonia 21 de octubre. Otra vez el aviso ciudadano, otra vez el olor que no se puede ignorar y otra vez un predio que terminó acordonado por autoridades estatales y federales. Ahí también se recuperó un cuerpo y la zona quedó bajo resguardo porque se presume que podría haber más restos. Es decir, no es un caso cerrado, es un punto abierto en el mapa del horror cotidiano. Ambos cuerpos fueron trasladados al Centro de Genética Forense de Nogales y ahí comienza el proceso lento. Antropología, ADN, cruces con bases de datos, que es el trabajo técnico que no siempre alcanza para calmar la espera de las familias. Todavía no se sabe si son personas reportadas como desaparecidas en la región o si vienen de otros municipios. Esa incertidumbre es parte del problema, porque en Veracruz muchos nombres siguen flotando sin ubicación. Y aquí no hay discursos oficiales largos, no hay balances triunfalistas, solo hechos.
2 cuerpos más que se suman a una estadística que ya nos sorprende, pero que sí desgasta. La crítica no va a la intención de búsqueda, va al fondo. Fosas que siguen apareciendo como algo falló antes, muy antes. Maltrata y Mariano Escobedo hoy no solo son puntos en el mapa, son recordatorios incómodos. Porque mientras la Tierra siga devolviendo cuerpos, la pregunta no es cuántos hallazgos más vienen, sino por qué seguimos llegando siempre tarde. Noticias locales. Golpean a camionero por borracho. Calavera de pedo. ¿Qué pedo, bro? Disculpen el pasajero. El carro es mío. Me reportaron que viene tomado. Sí, no, no mames. Bájate. Y chinga tu madre. Ah, la verdad, bro. Bájate, chinga tu madre. En Veracruz, el transporte público volvió a dar nota, pero no por un choque ni por una falla mecánica, fue por un video. Un camión urbano detenido, pasajeros arriba y el dueño de la unidad subiendo para encarar y cachetear a su propio chofer, presuntamente borracho. El clip se grabó de noche en plena ruta costera Lomas y en minutos ya estaba circulando en redes sociales. No es un hecho aislado, pero sí uno que incomoda porque muestra todo junto. Riesgo, enojo, improvisación y una escena que nadie debería normalizar. En el video se escucha claro. El dueño se presenta ante los pasajeros y dice que el camión es suyo, que lo reportaron, que el chofer pues venía tomado. Lo regaña, lo exhibe y le suelta un par de cachetadas. Después lo corre de la unidad y todo frente a usuarios que solo querían llegar a su destino. Una mujer intentó frenarlo, le dijo que no es correcto golpearlo delante de la gente y la respuesta del dueño es todavía más dura. Mejor golpearlo a su chofer que permitir que les pase algo a los pasajeros. Y ahí está la frase que partió opiniones. En redes sociales el video explotó. Algunos aplauden al dueño, lo llaman responsable e incluso lo invitan a festejar. Otros dicen que sí, que hizo bien en bajarlo, pero mal en golpearlo. Hay quienes ya hablan de demandas y de abuso, y es que el problema no es solo el golpe, es el escenario. Si el chofer estaba ebrio, el riesgo ya estaba ahí antes del video, antes del regaño, antes de la cachetada. Porque en Veracruz, las quejas contra el transporte público no son nuevas. Camiones en mal estado, choferes que corren, que se vuelan semáforos, que arrancan sin esperar, usuarios que se caen, que se golpean, que aguantan malos tratos. Y este video no crea el problema, lo exhibe, lo hace visible en tiempo real, sin filtros y sin boletín que lo suavice. Aquí no se trata de defender al chofer ni de santificar al dueño. Se trata de preguntar por qué un camión con pasajeros circulaba si había sospecha de ebriedad. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde está la supervisión antes que todo reviente en redes sociales? La violencia no es solución, pero el desorden tampoco. Y hoy el transporte público parece moverse entre esas dos cosas. El video incomoda porque no deja buenos ni malos claros, solo deja una imagen cruda del transporte en Veracruz. Se corrige a gritos, se controla a golpes y se reacciona cuando ya es viral. Y así el riesgo sigue viajando sentado junto al pasajero. Noticias locales. Marijose y Nale pagarán platos rotos. En Boca del Río, una obra que muchos ya dan por normalizada, volvió a hacer ruido, pero no por el tráfico ni por el paisaje. El gobierno del estado tendrá que pagar más de 10 millones de pesos por terrenos usados sin indemnización. Sí, por algo que ya está ahí desde hace años. El tema no es nuevo, pero hoy vuelve a la mesa porque una sentencia obliga a pagar. No es un anuncio político ni una decisión voluntaria. Es una cuenta trazada que alcanzó al gobierno actual y que abre preguntas incómodas sobre cómo se hicieron las cosas. Los terrenos están en una zona conocida del fraccionamiento Sutsem, dentro del área de Mocambo, Collado y Boticaria. Fueron utilizados para la ampliación del Boulevard Manuel Ávila Camacho sin que se siguiera el proceso completo de expropiación ni se cubriera el pago correspondiente a sus dueños. Los propietarios llevaron el caso a tribunales y el juicio caminó durante años. Avalúos iban y venían sin acuerdo y al final un perito externo
fijó el valor y la autoridad financiera estatal tuvo que aceptarlo. ¿Cuál fue el resultado? Más de 1,600 metros cuadrados y una indemnización que supera los 10 millones de pesos. El fallo establece que el pago se dividirá en partes iguales. La mitad la cubrirá el Ayuntamiento de Boca del Río y la otra mitad el gobierno del estado, a través de su estructura administrativa. No es una negociación política, es el cumplimiento de una sentencia firme. Y aquí aparece el matiz importante, porque el problema no parece ser la intención de la obra pública. El bulevar se amplió, se usa y cumple su función. El tema está en la operación heredada, en cómo se ocupó el terreno sin cerrar el círculo legal. El documento oficial deja claro que el pago se hará conforme haya disponibilidad presupuestal, que, pues, en pocas palabras, se va a pagar, pero no necesariamente rápido. Aún así, el dinero tendrá que salir y eso no es opcional. Desde dentro se reconoce que estos casos suelen aparecer años después, cuando los expedientes regresan como boomerang y no explotan cuando se coloca la primera piedra, sino cuando llega la resolución. Y esto no es un escándalo nuevo, pero sí un recordatorio, porque las obras mal cerradas siempre cobran factura. A veces no le toca a quien tomó la decisión inicial, sino a quien hereda el escritorio. Así que esta crítica no es al proyecto urbano, es al desorden administrativo que lo acompaña. Boca del Río tendrá su bulevar ampliado y el Estado una cuenta pendiente que ahora ya no puede patear. 10 millones después, la lección sigue siendo la misma. Lo que no se paga en su momento termina pagándose con intereses políticos y presupuestales. Noticias locales. Cuatza con pérdidas millonarias. En el sur de Veracruz hay una obra que siempre se vendió como símbolo de modernidad, pero que hoy deja un sabor amargo. El túnel sumergido de Coatzacoalcos no recuperó ni la mitad de lo que costó construirlo. Y no es opinión, son números oficiales. Durante años se cobró peaje, se habló de autosustentabilidad y de largo plazo. Pero al hacer el corte real, la historia es otra. Lo que entró no alcanzó y lo que se invirtió se disparó. En 2 décadas de operación del fideicomiso, la recaudación apenas superó los 1,900 millones de pesos. Y a ver, eso suena muchísimo dinero, hasta que se compara con el costo final de la obra. Casi 5,000 millones de pesos, es decir, solo se recuperó alrededor del 42%. El túnel tardó 10 años en construirse, se inauguró tarde y con sobrecosto. Y es que lo que originalmente se presupuestó en poco más de 2,000 millones terminó duplicándose. Y el desfase no fue menor, fue estructural. Y la promesa era clara. Con el cobro del cruce, pues esta obra se pagaba prácticamente, ¿no? El mantenimiento, la operación, la inversión inicial y en más de una década. Casi todas las reparaciones fueron menores. Parches, soldaduras, ajustes, solamente una intervención mayor se realizó y fue pagada aparte. Hoy basta recorrer el puente para notar tornillos oxidados, desgaste visible y zonas donde el asfalto ya deja ver el metal. El desgaste no es sorpresa, pero lo extraño es que nadie lo previera. Y aquí el problema no parece ser la idea del túnel, sino, pues, hay que ver, hay que decirlo. Francamente, reduce tiempos, conecta regiones y es necesario el túnel. Pero el tema está en cómo se planeó, cómo se ejecutó y cómo se administró durante años. Desde dentro se reconoce que el modelo financiero nunca cuadró del todo. Se cobró, sí, pero no lo suficiente para justificar el costo real ni para garantizar conservación adecuada. La actual administración heredó una obra cara, con ingresos limitados y con pendientes de mantenimiento. Y no es una bomba mediática, es una bomba presupuestal de efecto lento. Y como suele pasar, las decisiones tomadas hace años hoy regresan en forma de números rojos. El túnel sumergido de Coatzacoalcos conecta orillas, pero dejó desconectadas las cuentas. Y más allá del concreto y el acero, el mensaje es claro. Cuando una obra se vende como negocio y no como servicio, tarde que temprano los números terminan hablando. Y aquí hablaron fuerte.